manifestación del poder de Dios a través de las sanidades. En Isaías capítulo 53, versículo 5, dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? Fue herido. En la Nueva Traducción Viviente dice fue traspasado. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Hermano, usted tiene un cargo de conciencia. ¿Sabe? Cristo fue herido, fue traspasado. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, hermano. Santo. Molido, y en la Nueva Traducción Viviente dice aplastado por nuestros pecados. ¿Cuántos hemos cometido pecados? ¿Cuántos hemos sido rebeldes? ¿Sabe? Jesús, por tu rebeldía y mi rebeldía, Él fue herido, Él fue traspasado. Hermano, por tu pecado y mi pecado, dice que Él ha sido molido y Él ha sido aplastado, hermano. ¿Cuánto me está entendiendo? ¡Qué expresión de Isaías! Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En la Nueva Traducción Viviente dice golpeado. La Reina Valeria dice fue castigado. Jesús fue golpeado, fue castigado. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo tengamos paz. Nuevamente, Jesús fue, aleluya, golpeado, fue castigado. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo tengamos paz. ¿Cuánto me entiende? ¿Cuánto gozamos de paz? Mire, esa paz costó. Vuelvo a decir, esa paz le costó a alguien. Por eso es que, hermano, no podemos ser indolentes. Oh, hermano, ¿por qué? Aleluya. La gente muchas veces que está en Cristo se vuelve indolente, se vuelve indiferente. Oh, porque se ha olvidado que esa paz que tú y yo tenemos no fue un producto de la casualidad. Oh, no. La paz que tú disfrutas en Cristo fue producto de que Cristo fue golpeado, fue brutalmente castigado. Por eso hoy dice Dios, valora lo que Cristo hizo. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, estaba expresando algo de lo que Él iba a hacer. Él sabía que la paz tenía un costo alto. La paz no era un solo, aleluya, ay, me siento bien, qué lindo. No. Él, en otras palabras, decía esa paz que tú ibas a disfrutar y que nosotros disfrutamos no era una mera casualidad, sino que yo iba a ser golpeado, decía Cristo. Yo iba a recibir esos latigazos brutalmente, aleluya, en mi vida, para que tú disfrutes en paz y pueda decir en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Pero esa paz no fue gratis, le costó a nuestro Maestro. No seas indolente y valora lo que hizo Jesús para ser fieles. Y por sus llagas, la NTV dice, y por los azotes fuimos nosotros curados. Cada azote que le cayó a nuestro Maestro, que hirió su cuerpo, aleluya, Él lo soportó porque sabía que tenía que venir sanidad a tu vida y a mi vida. Hermano, Dios nos ha dado el privilegio de estar en el mejor lugar que podemos estar. ¿Por qué? Porque alguien pagó el precio que tú nunca y ni yo nunca pagamos. Por eso que Dios llama a la iglesia a volver a las sendas antiguas de entender lo que Él hizo por ti y por mí. Porque le costó a alguien. ¿Y a quién le costó?
A Cristo Jesús. No le costó, aleluya, a Pablo, ni a Juan, ni a María, ni a ninguna otra cosa o persona. Por eso que hay un solo camino, hay una sola verdad, y esa es Cristo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo, hombre. Él es quien pagó el precio por nuestros pecados, para que le amemos, para que le honremos. Cuando estaba leyendo esto, hermano, me compungía en mi interior. Decía, Señor, tanto nos amas. Has sido traspasado, has sido herido por mi rebelión, siendo rebelde. Pero tú quisiste sufrir por mi rebelión. Has sido molido, has sido aplastado, has sido quebrada, aleluya, los golpes que vino sobre ti por mi pecado, por mi iniquidad. Cada golpe, cada látigo, cada castigo fue para que yo pudiera tener paz. Yo creo que Dios va a levantar una iglesia, aleluya, que entienda el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuánto me entiende? ¿Sabe para qué? Para amarle más. ¿Sabe para qué? Para dejar la mediocridad cristiana, aleluya, y vivir realmente una vida correcta delante de Él. ¿Cuánto me entiende? Desarrollamos. ¿Por qué sana Dios? Número 1, la letra A han puesto aquí, porque es su naturaleza. ¿Por qué Dios sana? Diga, porque es su naturaleza. Y encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dice así: porque yo soy Jehová porque yo soy Jehová tu sanador. Y esa palabra sanador en el hebreo significa Rafa. Por eso que dice Jehová Rafa o Yahweh Rafa, porque Él es mi sanador. Y dice tu sanador, porque es parte de su naturaleza. Él es nuestro sanador. Y eso tiene que ver en un presente continuo. ¿Cuánto me entienden? Por eso que la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 13, Hebreos, vaya usted a la Escritura, capítulo 13, ¿lo encontró? Hebreos 13, y vamos al versículo número 8. Y dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por siempre. Él mismo es ayer, hoy y por siempre. Por eso que, hermano, lo que Él hizo perdura para siempre. Qué poderoso. Entonces, Dios está hablando a través de su palabra que Él sanó a muchos. Aún antes que Él viniera a la tierra, Él seguía sanando, porque la sanidad es su naturaleza. ¿La sanidad qué cosa es? Su naturaleza. Entonces, y esa palabra que tenemos permanece para siempre. Por eso que, hermano, lo más estable que existe en la tierra es la palabra de Dios. La más estable que permanece en la tierra es la palabra. Por eso que Moisés, cuando subió al monte, aleluya, cuando Dios le llamó al monte Sinaí, aleluya, Dios que le entregó las tablas de la ley, los mandamientos, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios perdura para siempre.
Y usted tiene que ser un hombre o una mujer de la palabra. Hermano, nosotros tenemos que buscar a Dios, pero Dios siempre nos va a hablar a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un sentimiento como algunos creen, ni es un bonito deseo, sino que la palabra de Dios revela el pensamiento de Dios. ¿Cuánto me está entendiendo? Y si tú y si yo lo obedecemos, hermano, va a traer un efecto glorioso. Amén. Si tú y yo lo obedecemos, esa palabra va a traer un efecto glorioso. ¿Qué va a hacer? Nos va a transformar. Amén. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de sanidades. Empezando en el Antiguo Testamento, se registran varias sanidades. Pero hay una sanidad interesante de el general Naamán. Vaya a la escritura, a Primera de Reyes, y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a ir al versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 3. Y ahí vemos, es Segunda de Reyes, estoy diciendo primera, no, es Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 3. Entonces, ¿qué refiere el versículo 1? Que Naamán era un general sirio, ¿estamos? Pero dice a la vez en el versículo 1 que este era un hombre leproso. ¿Está? Perfecto. Versículo 2. Y de Siria había salido, dice, bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. ¿Estamos? O sea, había una, ¿qué cosa? Israelita que estaba sirviendo a la esposa del general Naamán. Versículo 3. Y esta dijo, ¿quién dijo? La israelita, a su señora: si rogases a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Nuevamente, qué tremendo, hermano. Qué linda esas mujeres de Dios. Amén. Esta israelita le dice a la esposa de Naamán: si rogases a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. ¡Qué silencio! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien por allá, por este medio? Aleluya. Había alguien que creía que había un Dios que tenía la naturaleza Yahweh Rafa o Jehová Rafa. ¿Qué quiere decir ello? Que Él seguía sanando y seguirá sanando. Y ella, esta israelita, dijo: oh, esposa de Naamán, mira, quiero decirle algo. Aleluya, su esposo tiene una enfermedad incurable. Oh, pero yo quiero decirle, mire, que allá en Israel hay un profeta de Dios, un hombre de Dios que se llama Eliseo. Aleluya. Y si va allá, él puede hacer algo, él puede orar, porque hay un Dios que es Rafa, el Señor quien sana, podrá hacerlo. Qué tremendo. Y ahí empieza la historia, ¿verdad? Cómo Naamán es persuadido para ir al encuentro del profeta. Y abreviando, vamos al versículo 14. Él entonces, Naamán, descendió y se zambulló 7 veces. ¿Sabe cuál fue la palabra profética para sanar a este hombre leproso? Mira, que era incurable. Diga, incurable. O sea que no, ya estaba condenado este hombre. Pero Dios, Jehová es Rafa, Jehová es mi sanador.
Entonces, en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne ¿de quién? De Samuelito. Y quedó limpio. Qué tremendo. ¿Cuánto me está entendiendo? Hermano, Dios está trayendo su palabra. Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Pero eso es para los que creen. Y había allí, hermano, una israelita que creyó. ¿Sabe cuál es el asunto? Es que es cuestión de fe. El que tiene fe recibe. No dijo Jesús, si crees verás la gloria de Dios. No ha dicho que si crees serás sano. ¿Cuánto me entiende? Encontramos otras experiencias también. Vaya usted a Génesis capítulo 16. Vamos a ver allí varios episodios en donde Dios opera en su naturaleza de Yahweh Rafa, Jehová Rafa. Y dice en Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía era estéril. Pero Jehová es Rafa, Jehová es el sanador. En el capítulo 21 de Génesis encontramos, a pesar que esta mujer era estéril, aleluya, pero Dios pudo hacer una obra grande. Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a luz un hijo. Y aún dice en su vejez. ¿Cuánto me entienden? O sea que tenía un doble problema. Era estéril, pero ya era de edad avanzada. Pero como Dios dio esa palabra en el libro de Salmos, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados, porque Él está sentado en el trono. Y amado hermano, amada hermana, aleluya, y nadie ni nadie podrá ir en contra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único Dios. ¿Cuánto me entiende? Lo único que queda es rendirnos a Él, amén. No hay otra. Encontramos también otro episodio en Primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1, y encontramos ahí en el versículo 5 otro episodio. Ana, aleluya, la mamá de Samuel. También, ¿qué pasaba con Ana? No podía concebir hijos. Qué tremendo. Otro problema, Dios mío. Pero en el capítulo 1 mismo y en el versículo 19, vamos al capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Y levantándose de mañana, estamos 1 Samuel 1, 19 y 20. Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer. Pero Ana, ¿qué era? Estéril. Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel. ¿Qué hizo Dios? Un milagro sobrenatural. Lo mismo hizo con Job. Job era leproso. Sí, llegó a ser leproso, pero en Job capítulo 42, versículo 10, vemos que Dios lo limpia de su lepra. ¿Cuánto me entiende? Porque Jehová es Rafa, Jehová nuestro sanador. Caso de sanidad en el Nuevo Testamento. Encontramos el episodio del ciego Bartimeo, que está en Marcos capítulo 10, versículo 46. Vaya a la escritura, Marcos capítulo 10, versículo 46.
Aleluya. Marcos 10:46. Y ahí narra, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, y estaba la gran multitud, vino Bartimeo, ¿no? Era ciego, ¿verdad? Versículo 47, oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Aleluya. Pero ¿qué hacía Bartimeo? Clamaba más fuerte. Amén. ¿Qué hacía? Clamaba. Y eso es lo que me estaba hablando. El pueblo de Dios es muy calladito cuando está orando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar. Más fuerte. Amén. Algunos cuando tienen problemas más callados se quedan. Hermano, está errado. ¿Qué tenés que hacer? Clamar más fuerte. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, dice, lo mandó llamar, ¿verdad? Y Jesús le dijo al ciego: ten confianza, levántate. Le dijeron: te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, ¿no?, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le dijo Jesús. Y el ciego le dijo, ¿no?, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fue su fe? ¿Cuál fue su fe? Que sabía que Jesús le puede decir, pero que le decían: cállate, ciego, anda a pie de limosna. Pero ¿cuál fue su fe? Jesús, hijo de David. Para despeinarlos algunos, que cuando dicen ora, hermano, están más mudos que los mudos. Vamos a orar por los mudos, ¿no? Es que tremendo. Esa fue su fe. Que a pesar que le decían: cállate, cállate, ciego molestoso. Salapastro, sal de acá, vale, tiene una fuera, no acá, Jesús. Y hermano, y Jesús lo oyó. Porque cuando hay alguien que clama a Cristo, oye, cuando hay alguien que le busca a Cristo, aleluya, lo encuentra. Y le dijo: esa fue tu fe. Que a pesar que te decían cállate, seguías buscando. ¿Cuánto me entienden? Esa es fe. Que a pesar, hermano, que venga la circunstancia, sigues creyendo. A uno viene la dificultad, se desinfla como el globo. Hermano, tú no has sido llamado a ser el hermano globo. Viene el diablo y te pincha. Dios no te ha llamado a ser el hermano, aleluya, vela, que viene el fuego, aleluya, y todo aleluya, se derrite. Dios te había llamado a ser un hijo de Dios que se parezca a Cristo. Y el que se parece a Jesucristo, el maestro dijo: el que toma mano del arado no puede mirar atrás. No puede mirar atrás, porque el reino no ha sido llamado de cobardes. Los cobardes están fuera. ¿Cuánto me entiende? Ay, ¿qué me pasa? Ay. Me falta plata. No seas cobarde. Mi esposa me sacó la lengua, ya no voy a la iglesia. No seas cobarde, sé valiente. Por algo tienes pantalón, mejor ponte falda, amado. ¿Qué pasa? El que milita no se enreda en los negocios de la vida, sino se mantiene firme, porque a fin del que lo llamó, no te llamó el pastor, no te llamó tu mamá ni tu papá, te llamó el Dios vivo para que le sirvas. Mantente firme. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuánto me están entendiendo? Santo Dios. Sigamos. Entonces encontramos acá también la fe del centurión. Interesante, Mateo capítulo 8, versículo 13. Mateo 8, 13. Wow, aleluya, poderoso Dios, grande, majestuoso, soberano. Dice, entonces Jesús le dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. ¿Cómo dijo? Creíste. ¿Y qué dijo el centurión? Di la palabra. Amén. Y mi siervo será sano. Ese fe. Diga, ese fe. Acá le hablamos, hermano, de Génesis, Apocalipsis. ¿Será cierto? Ay, hermano, por favor. Ya déjate de cosas. Di la palabra. Y mi siervo sanará. ¿Cuánto me entienden?
Fe, fe, fe. Aleluya. Encontramos otro episodio también donde mucha gente era sana. Dice Mateo capítulo 15, versículo 30. Mateo 15, 30. Aleluya. Dice, y se le acercó mucha gente a Jesús, claro. Y traían consigo, mire, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies ¿de quién? Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba y viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel, porque nuestro Dios es Jehová Rafa. Su naturaleza es sanador. Su naturaleza es sanador. Entonces, caso de sanidad, hay muchos. Hoy por hoy se ven muchas obras de sanidad. Aunque no a gran cantidad, pero Dios está despertando. ¿Por qué? Porque ese es el modelo. Diga, ese es el modelo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, esa obra estaba. Lo que pasa está que necesitamos levantarse, la iglesia levantarse como una iglesia de fe. Por eso que Dios nos está llamando a la oración. ¿Cuánto me entiende? Dios nos está llamando a la oración, nos está llamando a la palabra, nos está llamando, hermano, a que tengamos, aleluya, un tiempo de consagración, porque dice, aleluya, yo habitaré y andaré con ellos, como dio la palabra a la pastora. ¿Quién va a habitar? ¿Quién va a habitar? Dios, pues. Y si Dios habita, está ahí el poder para sanar, ¿o no? ¡Qué silencio! Está ahí. Pero tenemos que ser esa iglesia, hermano. Aleluya, que marca la diferencia. ¿Cuánto me entienden? Y gracias a Dios por los que se están alineando. Hermano, vengan los devocionales de las mañanas. Acá se está orando, venga. Aleluya, mañana tenemos ayuno por si acaso. 9:15 aquí. Tenemos que, el domingo también está de ayuno, aleluya. Los hermanos que ya saben, los grupos que ya saben, están en ayuno. Vamos a estar ayunos continuos. ¿Por qué? Porque algo todo Dios está gestando. Yo siento que algo Dios está haciendo ya. Aleluya, porque está queriendo que su iglesia, aleluya, manifieste. Dice, la creación está esperando la manifestación de los hijos del reino. ¿Cuánto me entiende? Entonces, lo segundo, por su obra en la cruz. Y ya hemos leído parte de ello en Isaías, ¿verdad? 53, pero en el versículo 4 también aporta algo poderoso, Isaías 53. La obra de sanidad no solamente es por su naturaleza, sino por la obra terminada que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y entonces encontramos en el versículo 4 y dice así: ciertamente llevó Él nuestras... ¿Qué llevó? Llevó nuestras enfermedades, santo. Qué tremendo. Entonces, Cristo hizo una obra gloriosa y sufrió nuestros dolores. Aleluya. Llevó enfermedad y sufrió, ¿qué cosa? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Entonces es por la obra de Cristo. Y lo tercero, porque es la voluntad del Señor. Aleluya, qué maravilloso. ¿Qué cosa es? Dice, la voluntad del Señor. Y encontramos ahí en Mateo capítulo 8, versículo 3, y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué dijo? Quiero ser limpio. Pregunto, ¿el Señor quiere sanar? Él lo quiere. Pero el problema es que algunos no quieren ser sanados. Qué silencio. ¿Por qué no quieren ser sanados? ¿Por qué? Porque tienen incredulidad, pues, hermano. ¿Cuánto me está entendiendo?
Porque si crees verás la gloria. ¿Qué es lo que detiene el obrar aleluya, de sanidad? Es la incredulidad. Por eso dice que en un momento Jesús dice que fue a lo suyo, a lo de su tierra, pero dice, no pudo hacer allí ningún milagro, sino unos cuantitos, unos poquitísimos, por la incredulidad que había en ellos. ¿Cuánto me entienden? Entonces, hermano, usted y yo, ¿por qué usted ayuna? ¿Por qué usted ora? Porque tenemos que echar fuera ese demonio de incredulidad. La incredulidad nos bloquea, la incredulidad nos debilita y no nos deja avanzar para que la obra sobrenatural de Dios se manifieste. Luego también encontramos en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo, dice, en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Hermano, liberación. Hay un espíritu que es bloqueo mental que se está metiendo en mucha gente. ¿Sabe para qué? Para detener el avance. Bloqueo mental. Está bloqueando la mente. Por eso que, hermano, algunos están medios trabados. Qué silencio. Pero Dios va a comenzar a destrabar a muchos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente con bloqueo mental. Entonces, porque el que está bloqueado mentalmente, hermano, no avanza, está detenido. Pero hay poder en Cristo para sanar y libertar. Porque Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre. Lucas capítulo 6, versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Hermano, cuando se llega a esas dimensiones, wow, eso se hace una loquería, hermano. Ya les conté, cuando vine TV Joshua, yo lo vi. Ese negrito es maravilloso, hermano. Santo. Yo me quedé con la boca abierta, hermano. Cuando comenzó a verse el mover de sanidad, hermano, todos querían tocarlo. Santo Dios. Fue impresionante los milagros, la sanidad y las liberaciones. Y Dios, hermano, vino a manifestar que Jehová sigue siendo Rafa. Jehová es el sanador. Jehová es el sanador ayer, hoy y siempre. ¿Cuánto me entienden? Aleluya. Porque es su voluntad. Aleluya. La sanidad es un hecho. Amén. Dice Isaías 53:5. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. La palabra fuimos, presente, pasado, futuro. Pasado, o sea, ya está hecho, ya está hecho. Fuimos. Aleluya. ¿Me entiende? Pero yo vengo a decirte, ¿no? Que Dios está buscando a alguien que crea. Y no va a venir que nadie esté ya fuiste. No, hermano, no. Dice, fuimos. El diablo, ya fuiste. Ay, será cierto. Hermano, no has sido llamado para que estés en el ya fuiste. No. Fuimos sanados. Es una obra terminada. Pero se necesita ¿qué? ¿Qué se necesita? Fe. Jesucristo no solo perdona pecados, sino que también es sanador de nuestras enfermedades. Aleluya, qué tremendo. Nosotros tenemos el derecho legal de ese beneficio. ¿Por qué? Porque Él lo pagó, Él lo hizo, Él lo pagó, Él lo hizo. ¿Cuánto me entienden? En la cruz, hermano. ¿Quiénes están encargados de manifestar el reino de Dios en las sanidades? Cristo establece un modelo claro y contundente. Y lo encontramos ahí en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y Él lo recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados.
O sea que el reino funciona así. Diga, el reino funciona así. Se predica el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, hermano, mira, si tú estás en el reino es porque Dios te va a gobernar. A mí nadie me manda. Entonces, hermano, estás fuera del reino. Hay gente que está dentro de la iglesia, pero hace como quiere. Entonces, no. El reino de Dios es el gobierno de Dios en tu vida por la palabra de Dios, que te sometas a los principios. Entonces, ¿qué quiere vivir la gente? Independiente. Quiere hacer lo que se le da su gana. Eso no es reino. Pero el reino ha venido, aleluya, a hacer, aleluya, que tu vida sea gobernada por Dios, para que Él sea el centro de tu vida y para manifestar lo sobrenatural de Dios. Luego también encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino, la buena noticia que Dios quiere gobernarnos. Amén. ¿Y qué más hacía? Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y se difundió la fama, dice, por Siria. Y le trajeron, ¿verdad?, a los que tenían dolencias, a los afligidos de diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos, aleluya, paralíticos, y los sanó. Porque Jehová es Jehová Rafa. Aleluya, nuestro Señor es Rafa. Él es nuestro sanador. ¿A quién comisionó? A los 12 apóstoles fueron enviados por Cristo a hacer esa manifestación. Encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 1 al 2. Y habiéndolo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. O sea, mire, el reino está unido a lo sobrenatural de los milagros. Amén. Pero tiene que haber reino, gobierno de Dios. Qué tremendo. Dios tiene que gobernar mi vida en hechos y en verdad. Y las obras son naturales de Dios. Pero no solamente usaron a los apóstoles, encontramos también que Dios usó a los 70, dice Lucas capítulo 10, versículo 1 y 9. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades, a los lugares donde él iba a ir a predicar, ¿verdad? Y en el 9 dice, y dijo, sanad a los enfermos que en ella haya, decirles, se ha acercado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. O sea, que el reino de Dios, si está en un lugar, ¿qué tiene que haber? Si el reino de Dios está en un lugar, ¿qué tiene que haber? Sanidad, milagro, prodigio. Hoy por hoy, en la gran mayoría de iglesias no creen en eso. Se ve palabra, pero manifestación no. Pero Dios está. ¿Quién es dueño de la iglesia? Entonces Dios va a comenzar a despertar a la iglesia. Dios va a comenzar a despertar a sus ungidos. Dios va a comenzar a despertar a los que están dormidos. Y va a comenzar a mostrarle que todo lo que tiene que ver con el reino es sobrenatural. Entonces no fueron solo los apóstoles, sino los discípulos, porque habían 70 discípulos de Cristo. Entonces, ese era el mensaje verdadero. De eso se trataba. Ahora es responsabilidad de la iglesia. La iglesia asume la responsabilidad de manifestar el poder de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10. ¿Lo tiene? Efesios 3, 10. Porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Diga, de la iglesia. A los principados de la potestad en los lugares celestiales. O sea que la iglesia, hermano, lo que va a hacer es manifestar lo sobrenatural de Dios, los milagros, la sanidad. Hermano, ¿para qué? ¿Para qué cosa? Para que las potestades infernales sepan que está la iglesia del Dios vivo manifestando el reino de Dios. ¿Cuánto me entienden?
Cuando se ora por enfermos, no solo se manifiesta el poder de Dios, sino que también se está declarando al reino de las tinieblas que ya está destruido, que está, aleluya, deteriorado el reino de las tinieblas y que su poder fue inutilizado a través de la obra terminada de Cristo Jesús, porque Cristo pisó la cabeza de la serpiente. Cristo pisó, aleluya, el reino de Dios. Cristo, hermano, hizo huir a todos los demonios y los avergonzó públicamente, y Dios le ha dado y le ha conferido ese poder a nosotros, la iglesia. Démosle una ofrenda de aplauso a Jesucristo. Hermano, nos da un privilegio super, mega, hiper poderoso. Diga, es una responsabilidad. Aleluya. Y eso es lo que estamos creyendo. Por eso que mi casa será llamada casa de oración. O sea, ¿cómo se gesta todo esto? En el ámbito sobrenatural de la oración, del ayuno, del clamor, hermano, aleluya, de la palabra revelada, de los principios del reino. Y todo esto se gesta de una manera poderosa. Entonces necesitamos aprovechar todas las oportunidades para poder, aleluya, orar y creer, aleluya, que Dios puede hacer esa obra, aleluya, y puedan los enfermos ser sanados en una manera prodigiosa y grande. Por eso que, hermanos, necesitamos estar, hermano, en orden, diga en orden. Porque ¿qué sería si alguien relajado, alguien carnal, hermano, comienza Dios a usarlo en sanidad, en milagro? Se le infla el pecho, hermano, como pavo real, ya ni aparece en la iglesia. Qué silencio. Por eso que Dios a alguno no le da. Tiene el don, pero dice, no, si le doy este don, lo destruye. Porque se cree mejor que todos. No, hermano, por eso que necesitamos crecer en humildad, siendo discípulos. No gente independiente. Discípulos tenemos que crecer.